Vamos a dar inicio a una serie de reflexiones acerca de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. No serán estudios profundos, pero sí destacaremos aspectos importantes y relevantes para nuestros tiempos. Primera reflexión, introducción. Aunque para muchos el libro de Apocalipsis tiene matices de misterio y provoca miedo, debemos entender que este libro fue escrito para animar a los cristianos de todos los tiempos. No debemos dejar de impresionarnos por ángeles de 4 caras, caballos de distintos colores, jinetes con características extrañas, bestias del mar y de la tierra, granizo de 100 libras arrojado a la tierra, sellos, trompetas, etc. Los primeros 3 versículos del libro dan fe de esto que acabo de mencionar. Dice así, leo la Nueva Traducción Viviente: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. En el verso 3 se destacan 3 aspectos muy importantes. Número 1, hay que decir el mensaje. Número 2, hay que escuchar el mensaje. Y número 3, hay que obedecer el mensaje. Juan, conocido como el discípulo amado y que aparentemente era el menor de los apóstoles que estuvieron con Cristo durante aproximadamente 3 años en su ministerio terrenal, fue quien escribió este libro, tal y como lo acabamos de leer en el versículo 1.1 y 1.4, y así lo menciona también el versículo 1.9 y 22.8, y como se muestra en casi todo el libro donde Juan escribe las cosas que vio y escuchó en primera persona. Los escritos de Ignacio de Antioquía, 35 al 107 después de Cristo, registran el destierro de Juan, quien era pastor de Éfeso, a la isla de Patmos, lo cual concuerda con el versículo 1.9. También los escritos de Policarpio, del 69 al 150 después de Cristo, un discípulo de Juan, los cuales mencionan a Juan, el hijo de Zebedeo, el destierro en la isla de Patmos y su muerte pacífica después del destierro en mención. Jesucristo, por medio de un ángel, da un mensaje que es el contenido del libro en sí a Juan, pero lleva como destinatarios las 7 iglesias de la provincia de Asia. En el versículo 4 dice: yo, Juan, le escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Para ese entonces, Asia era una provincia romana de lo que es ahora la parte occidental de Turquía. En los capítulos 2 y 3 están los mensajes dados por el Señor Jesucristo a cada una de las iglesias. ¿Cuáles son esas iglesias o cuáles fueron y sus principales características? Veamos. Éfeso, la primera iglesia, del verso 1 al verso 7 del capítulo 2. Y la característica del mensaje principal era que la iglesia había abandonado su primer amor, nos dice el verso 4. Esmirna, texto 2, capítulo 2, versos 8 al 11. Y la principal característica de su mensaje: iglesia que sufre persecución, nos dice 2.10. Pérgamo, capítulo 2, verso 12 al 17. Y como característica y su principal mensaje, una iglesia que necesitaba arrepentirse, nos lo dice el capítulo 2, verso 16. Tiatira, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y su característica y mensaje principal: iglesia que tenía una falsa profetisa, capítulo 2, verso 20 nos lo dice. También Sardis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Iglesia que había quedado dormida, según nos lo dice el versículo 2 del capítulo 3. La sexta iglesia, Filadelfia, capítulo 3, del verso 7 al 13. Iglesia que había esperado con paciencia, nos dice el versículo 10 del capítulo 3. La Odisea, 3, del 14 al 22. Y su mensaje característica: iglesia que estaba tibia e insípida, nos lo dice el capítulo 3, verso 16. Aunque el mensaje, su interpretación y sobre todo su aplicación para nosotros es amplio y profundo, esto que acabo de mencionar nos sirve para referenciar a cada iglesia y tenerla presente a través de las reflexiones que estaré compartiendo. Finalizaremos esta primera reflexión, que es introductoria, mencionando la fecha aproximada cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Hay quienes hablan acerca de los finales del 60, pero la
posición y opinión más fuerte es que el libro fue escrito más tarde, en el primer siglo, muy probablemente a finales del año 80 o principios del 90. Le dejo una imagen de un mapa que nos puede dar una visión donde estuvieron estas iglesias. Y en las próximas reflexiones empezaremos a destacar algunos aspectos importantes sobre cada iglesia en particular.